Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, gracias por pasarte por aquí. Yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti. Recuerda, Escorpio, que si eres ascendente, Luna o Venus Escorpio, también puedes escuchar este vídeo. De hecho, deberías de escuchar este vídeo para ampliar información de tu horóscopo solar. Bueno, mirad, fijaos qué curioso que la primera carta que nos sale en esta lectura de hoy es el 5 de agua. El 5 de agua nos dicen que las cosas no pasan como estaba previsto. Nos dicen que hay como un distanciamiento con alguna situación. Puede ser que las cosas se estén retrasando. Te dice que hay incapacidad para ver el lado positivo de las cosas y no se debe de insistir en tonterías. Quiero decir que a veces pensamos que algo es súper importante, que algo es meramente importante, que algo... En fin, a veces nos complicamos demasiado la existencia con cosas pequeñas. Mirad, Escorpio, en el caso en el que tu situación sea que hay un distanciamiento con alguien o con una situación que no se está dando como a ti te gustaría que se diera, las cartas también te piden paciencia. Fíjate que el 4 de aire te dice que es hora de descansar o de tomar vacaciones. Es hora de como de tranquilizarnos, de llevar las cosas con calma, de llevar las cosas con tranquilidad. Te dicen que es momento de concederte algún tiempo antes de tomar una decisión importante en tu vida. Te dicen también que la meditación puede ayudarte a verlo todo más claro. En el caso en el que tengas que tomar decisiones importantes en tu vida, medita primero antes de tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque a veces tomamos decisiones aceleradas, decisiones como deprisa, decisiones sin pensarlo antes, y eso lo que hacemos es equivocarnos, no siempre, pero muchas veces nos equivocamos, precisamente por eso, porque tomamos decisiones erróneas y tomamos decisiones precipitadas. Por otra parte, te hablan también del 2 de aire, te dicen que hay falta de diligencia para tomar esa decisión. ¿Ves lo que os he dicho antes? Hay que pensar las cosas con calma. Yo entiendo que a veces nos cuesta tomar las decisiones, bueno, pues que realmente nos cuesta tomarlas, ¿no? No siempre estamos bien para hacer una cosa, o no siempre tomamos la decisión adecuada, o no siempre estamos preparados para tomarla, ¿vale? Te dicen también que hay que enfrentarse a ese callejón sin salida en el cual estás y no hay que negar la existencia de que hay un problema. No en todos los casos es ese, pero sí en muchos de vosotros tenéis algún problema y no sois capaces de reconocerlo. Entonces, para poder tomar una decisión adecuada hay que partir por la base de que si hay un problema, tenemos que asimilar que hay un problema, ¿vale? Y en el caso en el que lo haya, pues intentar tomar la mejor decisión posible respecto a ese problema. Pero recuerda que el 5 de agua nos habla de el alejamiento de una situación o de una persona, ¿vale? Luego nos sale la reina de aire y el paje de fuego. Nos dice que, ¿ves lo que os he dicho antes? Que hay que tomar una decisión objetiva, que hay que desembarazarse de quien no te hace falta. Tienes que percibir el lado humorístico de cada situación. Como os he dicho antes, no hay que tomarse las cosas tan a pecho. Hay que intentar ver las situaciones desde otro punto de vista. Y fíjate que es algo interesante lo que te están diciendo las cartas, ojo Escorpio, porque te dice que tienes que desembarazarse de quien no te hace falta. Tienes que alejarte de alguien que no te hace bien, de alguien que está contigo o que está cerca de ti por el simplemente hecho del interés. Piensa bien, Escorpio, quién está ahí por el interés. Piensa bien, Escorpio, quién no te hace bien. Y simplemente deshazte de esta persona. Hemos visto lecturas atrás como la de ayer que nos hablaban de una traición de alguien cercano.
puede ser que esta carta te esté aconsejando que alguien cercano a ti no es trigo limpio, que te va a traicionar y que es mejor alejarte de esta persona. Por otra parte, el paje de fuego nos habla y nos dicen que oyes hablar de un proyecto que te entusiasma y muestras originalidad e ingenio. Puede ser que en muchos de los casos tengáis en mente poner en marcha un negocio, un proyecto, o tengáis en mente quizá pues algún cambio laboral. Te dicen que te van a dar o te van a ofrecer la posibilidad de cambiar de proyecto. En el caso en el que estés en una empresa y estés llevando un proyecto, pues puede ser que te den la oportunidad de llevar otro diferente, o bien también la posibilidad de emprender un negocio que realmente te entusiasma, ¿vale? Un negocio con mucha originalidad y ingenio. Así que bueno, también en el terreno laboral va a ser importante los cambios, como te he dicho, van a ser bastante fuertes. Luego la última carta del oráculo, que nos habla del 10 de agua y nos dice que una vida familiar, feliz y enriquecedora. Te dice que tus necesidades afectivas y materiales están plenamente cubiertas y que las relaciones son dignas de confianza. Esto ya es más como hacia el futuro. Recuerda que te dicen que aquí hay alguien que va a traicionarte y que te tienes que deshacer de esta persona. Deshacer, me refiero a alejarte, ¿vale? Que tienes que alejar esta energía negativa de tu vida, y eso conlleva a que en un futuro encontrarás a alguien que realmente te llene, que realmente satisfaga tus necesidades, y sobre todo te dicen que en el terreno económico, laboral, en el terreno afectivo, material, vas a estar cubierta o cubierto, es decir, no vas a tener ningún tipo de necesidad, tanto económica como sentimental. Ahora vamos a ver qué nos dice el tarot. Recuerda, Escorpio, que, como siempre os digo, en pantalla tenéis el teléfono, los teléfonos de mi personal, que están para ti las 24 horas del día, los 365 días del año. Puedes llamar en cualquier momento solamente para informarte sobre los precios, cómo es, cómo se hace, en fin. No te va a pasar nada, no te van a cobrar muchísimo dinero, solamente te cobran cuando tú eliges la persona con la que hacer la consulta y pagas tu consulta. Si no, no van a cobrarte nada más que la llamada, ¿vale? Como si llamaras desde tu teléfono a otra persona, ¿vale? O sea que podéis informaros sin problema, que no os van a cobrar de más, ni es un teléfono extraño, es un teléfono de Estados Unidos y un teléfono de España, y luego tenéis el internacional, o sea que podéis llamar al que queráis. Bueno, vamos a ver, fíjate que nos sale aquí un rey de copas, la estrella, el 7 de copas y el 9 de espadas. Interesante lectura, Escorpio, porque aquí nos sale una persona que está enamorada de ti, y fíjate lo que te digo. Nos dicen además con la estrella que tú no perdiste nunca la esperanza en volver a hablar o en volver con esta persona. Siempre os digo lo mismo, no en todos los casos es igual. No todas las personas querrán volver, y no todas las personas querrán relaciones con sus ex parejas o ex amantes o ex amigos, ¿vale? A mí me sale esto en la lectura, tenéis que adaptarla a vuestra situación. Lógicamente a mí me dicen que te ilusionarás en el amor nuevamente. Eso sí, eso da igual que sea, para alguien que quiera volver como para alguien que no. A mí me salen ilusiones nuevas en el amor. Es como que en el fondo, nunca dejaste de creer en el amor, nunca dejaste de creer en la ilusión, nunca dejaste de creer en que alguien vendría a darte ese amor que tú necesitas. Y fíjate que este rey de copas aquí sí que es una persona que está enamorado o enamorada de ti. Pero a esta persona ya la conoces tú, es alguien a quien tú ya conoces, y por ende alguien con quien a día de hoy no tienes comunicación. Esta persona es mayor que tú, mayor de edad o mayor de
a ver cómo os lo digo, mayor de edad o mayor de psicológicamente, no sé, de personalidad, ¿vale? Hay personas que son muy jóvenes, pero que tú personalmente las ves y como personalidad dices, madre mía, para lo joven que es, qué pensamientos tiene de persona mayor, ¿no? Pues eso es a lo que me refiero. Esta persona o bien es mayor de edad o bien es mayor porque personalmente, o sea, de su persona, de la personalidad es mayor, ¿vale? Pero sí que se te ve ilusionada, ilusionado y con un amor, ¿vale? Con un amor. Sí que es cierto que te da miedo enamorarte, te da miedo el amor y te da miedo al fracaso, pero eso no significa que no encuentres a alguien especial para ti y alguien que te ilusione nuevamente, ¿vale? Luego fijaos que es que nos sale el carro, el 4 de bastos y el 6 de copas. Si entendéis un poquito de tarot o como estáis acostumbrados a ver mis vídeos o cualquier vídeo que veáis de YouTube, es cierto que la mayoría leemos las cartas igual, la mayoría, no todos, porque lógicamente cada maestrillo tiene su librillo. Yo tengo mi forma de leer y cada tarotista tiene su forma de leer el tarot. Fijaos, a mí lo que sí que me dicen estas tres cartas de aquí es que va a haber movimientos por destino con el carro, que va a haber un encuentro agradable, favorable, un encuentro de amor, un encuentro de amistad, un encuentro familiar, algo con lo que celebrar, ¿vale? Puede ser un cumpleaños, puede ser un bautizo, una boda, una comunión, puede ser un 15 años, puede ser incluso simplemente el hecho de quedar para tomar un café, ir al cine o salir, ¿vale? A mí me sale un encuentro. Y me dicen que alguien te echa de menos. Alguien te echa de menos. Este 6 de copas nos habla de echar de menos a alguien. Entonces, con todo esto que yo tengo aquí, siempre os digo lo mismo. Habrá personas que tengan a alguien del pasado que les eche de menos y habrá personas que no. Pero aquí me dicen claramente que hay alguien que te echa de menos o tú echas de menos una antigua situación personal. ¿Vale? Adaptar la lectura. O tú echas de menos a una situación personal del pasado, es decir, momentos mejores o momentos en los que pasabas con tu familia o con tus seres queridos, en fin, algo así, o momentos de amor con alguien del pasado, ¿vale? Pero sí que se ven movimientos por destino, movimientos importantes. Fíjate que aquí tú me sales enamorada o enamorado, me sales como una persona que sabe realmente lo que quiere. Tú sabes ahora mismo lo que quieres. Otra cosa es que decidas aceptar o no el nuevo amor que entra en tu vida o el antiguo que entrará nuevamente, porque esta persona volverá de nuevo a ti. Eso ya dependerá de ti. Tú vas a tener una lucha interna entre lo que realmente quieres hacer y lo que realmente te apetece. Es decir, una lucha interna entre mente y corazón. Lo que tú realmente piensas y lo que realmente sientes, ¿vale? Pero se te ve enamorada, enamorada de verdad, con un sentimiento puro. No sé si por alguien del pasado que esperas que regrese a tu vida o bien porque estás volviendo a ilusionarte en el amor y esperando que alguien entre nuevamente. ¿Te da pánico? Sí, porque nos sale aquí el 9 de espadas, ¿no? Me da pánico el amor, me da pánico enamorarme, me da miedo que me hagan sufrir, que me hagan daño, pero sí que se te ve enamorada, pero como he dicho, con una situación de querer y no poder o tengo en el pensamiento una cosa y los sentimientos me dicen otra diferente, ¿vale? Eso ya, como digo, dependerá de ti, de lo que tú quieras hacer y de los sentimientos o de lo que realmente sientas o quieras en el momento en el que te encuentres con esta situación. Tú ten en cuenta que esta lectura, aunque la esté haciendo hoy, viernes, no me acuerdo qué día es, pero es viernes, aunque tú hoy no te pase esto, que te pasará a lo mejor dentro de una semana, o dentro de 2, o dentro de 3 días, o dentro de 4, cuando te pase, entenderás la lectura, porque te encontrarás en una circunstancia, en una situación en la que tendrás que tomar decisiones, como te ha dicho el oráculo, decisiones importantes, decisiones que va a costar tomar,
¿vale? Y que no eres, que no es fácil de asimilar y de digerir. Entonces, bueno, partiendo de la base de eso, tendrás que formar pues esa decisión y formar nuevamente tu vida en general, porque como te ha dicho el oráculo, también tienes que alejarte de una energía que no termina de estar bien contigo, que no termina de acoplarse a ti, ¿vale? Entonces eso ya dependerá de ti. ¿Que quieres ampliar información porque te has quedado con alguna duda? Llama a los teléfonos que aparecen en pantalla y ahí te sacarán de dudas al momento. Como digo, en el momento que tú llames no se te va a cobrar ningún dinero por consulta. Se te cobrará el dinero de una llamada nacional, una llamada local. Pero en el momento en el que tú ya consigas realizar la consulta, será cuando se te cobre, ¿vale? Puedes pagar con PayPal, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, con Mastercard, con la tarjeta que quieras, ¿vale? Vamos a ver. Simplemente por informaros de los precios y tal, no pasa nada y podéis llamar tranquilamente, que no os van a decir nada. Bueno, el mensaje de vuestro ángel de la guarda nos habla de la gratitud y te dicen gracias. He aquí el corazón agradecido de una persona a la que recientemente ayudaste de una forma o de otra. Yo, tu ángel de la guarda, quiero a mi vez agradecerte el amor incondicional que emana de ti por la tierra, la humanidad y todo lo que vibra a tu alrededor. Gracias, gracias, gracias. Estás bendecido por toda la eternidad. Que la paz, la gracia y el amor te guíen todo a lo largo de tu camino sagrado. Así que nada más, Escorpio, gracias por comentar el vídeo, por comentarlo, por compartirlo, por suscribirte al canal. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.